El baile al estilo caleño es reconocido mundialmente por su velocidad a la hora de mover los pies, la creatividad en las alzadas y caídas y en el colorido del vestuario. Decenas de escuelas de baile en la ciudad intentan desde hace décadas imprimir ese estilo que ha mutado con el paso de los años, pero que en esencia y espíritu es igual al de bailadores y bailarines de antaño como Félix Veintemillas, Orlando Castillo Guatuzzi, Amparo Arrebato, Evelio Carabalí y otros tantos. ¿Cómo, cuándo y dónde nació este estilo? Bienvenidos a un episodio más de Calibaneando Podcast. Mi nombre es Jorge Benavides, nací en el barrio obrero finalizando los años 50, exactamente en 1959. En esa época los radios viejos cogían emisoras que en esa época le decían onda corta, ¿sí? Y se alcanzaban a coger emisoras de fuera de la ciudad, incluso de otros países. Se cogían emisoras de Cuba que pues difundían la música, y eso digo yo que es una de las como de las influencias que tiene los habitantes de esa época en cuestiones de música. 4 horas del día desde Radio Centro, La Habana. La música cubana, esencia y principal ingrediente de lo que más tarde y de manera comercial se denominó como salsa, llegó a Cali por los barcos que llegaban a Buenaventura desde el Caribe y también por la radio. El escritor Humberto Valverde, en el podcast que hicimos sobre el origen de la salsa en Cali, lo comentó de esta forma. Lo que se llama la salsa tiene que hablarse de la música cubana, porque la música cubana es lo que llega al barrio obrero a través de las emisoras. La radio se inventa en el 29, en Nueva York, y ya, como te dije, las primeras emisoras fueron en el 35, el 35 al 40, y los años 40 se llena de emisoras y Cali se convierte en una ciudad que extrañamente, siendo ubicada como cerca del Pacífico colombiano, la música que entra aquí es la música cubana. Son las décadas del 40 y 50, la época dorada de la radio en Latinoamérica. La música cubana se empieza a expandir por todo el continente a través de este medio, e incluso las emisoras locales comienzan a traer artistas y agrupaciones cubanas a la ciudad. Carlos Cataño, investigador de la Universidad del Valle, nos habla de ese fenómeno. Todo lo que era el radioteatro Todelar. Ellos traen por primera vez al trío Matamoros, que estaba de gira, si no estoy mal. Claro que creo que se presentó en el Jorge Isaac, pero también vinieron Daniel Santos en su época, que era ídolo, ¿no? Ya en los años 50, porque venían al formato radioteatro, que lo que era fundamentalmente era una tarima donde los artistas o los actores estaban y había público en vivo. Así dicen las mujeres y es verdad. Mi abuela me decía que en el Teatro San Nicolás, en el barrio San Nicolás había un teatro, incluso el aviso está todavía ahí, dice Teatro San Nicolás. No es teatro, es ya otro negocio ahí. La Sonora Matancera se presentó en ese teatro por allá en el año 53, si no estoy mal, por allá. Esos son relatos que me hacía mi abuela. Y obviamente, pues si ellos vinieron aquí es porque había demanda de su música. Gustaba la Sonora Matancera aquí. Habían varios sitios donde se escuchaba Sonora Matancera y uno aprendió a escuchar la música de la Sonora Matancera. Mi papá también era fanático de la Sonora Matancera. Empezamos oyendo eso. Mambos, Pérez Prado, todo eso, los bailadores. Había mucho bailador de ahí del barrio. En ese momento México estaba en la época dorada de su cine. Agustín Lara, Dolores del Río, Cantinflas, María Félix, Germán Valdés Tintán y hasta Pedro Infante inundaban las pantallas de todos los teatros de Latinoamérica. Cali no fue la excepción. Tiene usted 2 clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal ya estando legalizada. Y tiene usted la fisiología, o sea, más bien la antonomía, maestro. En el barrio obrero estaba el Teatro del Alcázar, el Teatro Palermo,
el Sucre, que era ya más tirando al barrio Sucre, que hacia el centro. Esos eran los 3 teatros de barrio que pues estaban pues, los más cercanos y que uno frecuentaba mucho. Cada 8 días uno iba a las funciones, pues nosotros como niños íbamos a las funciones matinal, que eran por la mañana. Y en cuanto a las películas, pues, a ver, eran muchas películas. Cine mexicano, mambos, oía unos mambos de Pérez Prado, los bailarines de esa época, Tintán, Resorte, y era mucha influencia de mexicana en cuanto a la música. No trates de componerla, que yo sé que lo hace bastante mal. Mire, no lo hace mal. Su mamá es un verdadero ruiseñor. Cruza de sensontle con orillitas de canario. ¿Bailamos, madre? El cine de rumberas fue un subgénero cinematográfico de la época dorada del cine mexicano, cuya característica principal era tener protagonistas bailarinas de ritmos afroantillanos, como un intento de hacer una mirada social del mundo de las trabajadoras de la noche en México. Generalmente eran melodramas sobre la vida de estas mujeres y solían incluir orquestas locales y cubanas, como lo explica el también investigador César Castro. A mediados del siglo XX, digamos, había un gran fortalecimiento de la industria mexicana de cine y en esas películas que llegaron, pues llegaron esas grandes figuras de los bailarines de esa época. Entonces todo ese fenómeno cultural que se dio entre México y el sur de los Estados Unidos, alrededor de los chicanos, y que fue representado por la figura del Pachuco, llegó a Cali, digamos, con una forma de vestir, con la forma de bailar, con todo ese estilo que tomó cuerpo acá en la ciudad también. En la década del 50, Cali era una urbe de apenas 240.000 habitantes y recién se empezaba a consolidar con personas de todos los rincones del país. La radio y el cine fueron fundamentales para la cohesión social e identidad. Prácticamente cada barrio tenía un teatro y por eso ir a cine al menos una vez a la semana era sagrado. Y como en los teatros de los sectores populares como el Obrero, Sucre o San Nicolás gustaba tanto el cine mexicano, y en especial el subgénero de rumberas, los caleños comenzaron a copiar los pasos de los protagonistas de esas producciones. En las fiestas, empanadas bailables y verbenas populares de inicios de los años 50, bailar como los actores cubanos y mexicanos era la gran sensación. De hecho, si vos te pones a ver ahora películas de esa época, los bailadores, hay mucha semejanza en cuanto a los pasos, la forma de coger la pareja, cuando bailaban en pareja. Y sí, definitivamente yo creo que hay mucha influencia del cine mexicano en el baile caleño. Se puede hacer un ejercicio y es ver las películas de Fred Astaire o las películas de Tintán, bailando pues con todas estas señoras, que Ninón Sevilla, la Tongolele, bueno, María Antonieta Pons. Y claro, evidentemente ve que la rapidez de los pies como la movemos aquí en Cali cuando bailamos y como la mueven los muchachos bailarines pues de los espectáculos, necesariamente uno dice, de allí debe venir. Además de que existen los testimonios pues de los bailarines, ya algunos muertos, que dicen, nosotros veíamos ese cine. Y yo creo que es importante tratar de imaginarse qué sucedía en esa época. En ese entonces, por ejemplo, no se hablaba de bailador o bailarín. Se decía, ese man sí que baila, o ese man bailaba mucho. Y eso me lo dicen a mí bailarines de la vieja guardia. O sea, gente como Félix Veintenillas, que es un señor ya a los 80 años. En los años 60 se populariza en la ciudad la pachanga y el bugalú, y con esto los famosos agüelulos y más tarde los griles. La llegada de Richie Ray en 1968 para una feria de Cali y la consolidación de la salsa como industria cultural permitió perfeccionar el baile con pasos como el caleñito, las trenzas, la ruleta y el punta talón, que han hecho del estilo de baile caleño un símbolo identitario nacional y mundial. Actualmente, y según la revista Portafolio, Cali tiene alrededor de 127 academias de salsa, 3.263 bailarines, 319 coreógrafos, 257 instructores,
6.506 estudiantes, 91 orquestas y 97 salsotecas o discotecas de salsa. Como dijo alguna vez Adalberto Santiago, mientras exista un caleño en el mundo, la salsa no morirá. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Los invito a que le den al botón de seguir o suscribirse en cualquiera de las plataformas donde nos esté escuchando. Hay un episodio más completo sobre la historia de la salsa en Cali que pueden escuchar aquí mismo, en este podcast. Mi nombre es Víctor Hugo León. Nos escuchamos pronto.